¿no? La democracia en el Ecuador desde 1830 hasta el Estado plurinacional del 2008, ¿no? Como ustedes saben, nosotros tuvimos, bueno, tenemos una vida republicana desde los años de 1830, ¿no? De 1830 al 2024, ¿cuántos años han pasado de vida republicana? A ver, esas matemáticas, ¿cuántos años han pasado de 1830 al 2024? A ver, repite la pregunta, Licen. Aquí le hago. Muy bien. Desde 1830 34. al 2024, ¿cuántos años han pasado? 51 a 52 años. 194. 194. Verga. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 194. 178. 194 años. Ya. 194 años. 174 o 194. 194. Ya, muy bien. Esos son los años de la vida republicana que tiene nuestro territorio, ¿no? Como ustedes saben, la última batalla que nosotros tuvimos con los españoles fue el 24 de mayo de 1822, ¿no? A partir de ese año, en este caso, nosotros también pasamos a formar parte de la Gran Colombia que tenía el sueño Simón Bolívar, ¿no? Sin embargo, no tuvimos una estabilidad política, no tuvimos una buena administración y obviamente pues tuvimos que separarnos, ¿no? Y eventualmente desde ahí nacieron las repúblicas, ¿no? Y en el caso del Ecuador, desde 1830 hasta la actualidad, nosotros tenemos una vida republicana. Aquí también tenemos una imagen en donde nos habla de uno de los mejores presidentes que logramos tener. ¿Cómo se llama este presidente? Jaime Roldós. Jaime Roldós. Jaime Roldós. Jaime Roldós. Jaime Roldós Roldós Aguilera, Aguilera. ¿no? Que generalmente pues es considerado por la mayoría de historiadores como uno de los presidentes más importantes que tuvo nuestro territorio, ¿no? Muy bien, ahora vamos a determinar cómo fue la formación del Estado republicano. Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Paul. ¿Cuál de los dos? Ya. El señor Paul Cacarón. Después me ayuda el señor Aidan Paul, por favor. Ah, ya. La formación del Estado, dice. La formación del Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedentes los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito y luego de los procesos liberatorios emprendidos por Simón Bolívar. Además de la separación de la Gran Colombia, allí se dio inicio al proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, eligiendo como representantes del gobierno a miembros de la clase criolla, que era una élite con poder económico y político, pero era una minoría. Gracias. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, la formación del Estado ecuatoriano se dio en los años de 1830, ¿no? Obviamente, después de la independencia que tuvimos directamente y la lucha, bueno, contra los españoles, ¿no? Aquí también podemos detallar la participación de célebres personajes como el caso de Simón Bolívar, ¿no? Que él tenía dos objetivos principales. El primero, independizarnos, liberarnos directamente de los españoles y después crear lo que se conoce como la Gran Colombia, ¿no? Sin embargo, una parte de su objetivo se cumplió, pero directamente cuando se conformó la Gran Colombia, no se logró mantener una estabilidad política, administrativa y eventualmente tuvimos que separarnos. De ahí, directamente, la mayoría de los países que participaron en la Gran Colombia se separaron y fundaron pues sus repúblicas, ¿no? Y eso eventualmente con el pasar del tiempo se ha mantenido pues hasta el día de hoy. Ahora, lo que cabe resaltar aquí es que, como ustedes saben, cuando se expulsaron los españoles de nuestro territorio, las autoridades supremas que quedaron fueron los criollos.
Sí, como ustedes saben, los criollos en este caso son hijos de los españoles nacidos en nuestro territorio, ¿no? Ellos, una vez que expulsaron a los españoles, ostentaron todos los poderes, ostentaron todos los recursos y ellos directamente encaminaron pues la vida republicana. Ahora, si hacemos una referencia, ¿cuál es el primer presidente del Ecuador? Juan José Flores. Juan José Flores. Muy bien, Juan José Flores. ¿De qué país era Juan José Flores? Venezolano. Ya, muy bien, excelente. Si bien es cierto, la mayoría de los primeros presidentes de las vidas republicanas se establecen como los soldados, en este caso, que eran partidarios o coidarios de Simón Bolívar, ¿no? Y la mayoría de ellos, en este caso, fueron considerados como los representantes de la vida republicana a raíz del fallo que tuvo la Gran Colombia, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue consolidándose el Estado ecuatoriano. ¿Me ayuda, por favor, el señor Aidan Paul, por favor? A ver, dicen, la clase criolla estaba conformada por terratenientes, dueños de tierras y bienes, quienes sobrevivieron a grupos con artesanos y pequeños. Propu- pro- pro- Propusieron indios, cholos, montubios y afrodescendientes que eran la mayoría los primeros les impidieron a los que Sí, su audio está en silencio, señor Aidan Paul. perdón, Licen, una disculpa, pensaba que estabas encendido. No hay perdón, sí, se puso en silencio, por favor. Perdón, Licen, perdón. A ver, ¿dónde me quedé, Licen? No, o le repito todo. En afrodescendientes. Ah, afrodescendientes que la mayoría, las mayorías de los principales les impidieron a los otros el acceso de los espacios del poder y reprodujeron en ellos las prácticas del maltrato, discriminación y, sometieron y dominaron, que antes habían prácticas de los españoles allá del 2009. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que los criollos obviamente quedaron en control de todos los territorios, ¿no? Quedaron directamente a control, en este caso, de las actividades económicas, de las actividades culturales, de las actividades religiosas. Además de ellos, se establecieron como el grupo de élite, ¿sí? En cuestión de diferentes nacionalidades que había, ¿no? En el caso de los afrodescendientes, de los indígenas, cholos, montubios, ¿sí? Y mestizos, en este caso, que quedaron bajo el dominio de los criollos. Si bien es cierto, ellos, dentro de los primeros años de gobierno, tenían pues las mismas formas de imponer lo que son sus normativas, sus leyes, e inclusive la discriminación y el maltrato que ellos habían tomado de los españoles, ¿no? Por ende, pues, la población como tal establecía de que los criollos en un futuro volverían a ser unos españoles más, ya que directamente empezaron a tener lo que es un maltrato hacia la población, ¿no? Establecer lo que son parámetros de corrupción, de igual manera maltratar en este caso a la población indígena, a los afrodescendientes y las clases sociales directamente estaban bien determinadas, en este caso, a favorecer solamente a los criollos en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue la creación de la Constitución de 1830. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mirka Mayela, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, le dicen buenas tardes. Buenas tardes. Ya. La Constitución de 1830. La Constitución de 1830 vincula el derecho de la ciudadanía exclusivamente a la élite y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo la sujeción
de otro, como los trabajadores domésticos o agrícolas, que eran los más probables y la mayoría de las poblaciones. Ellos no eran ciudadanos, por tanto, no tenían derechos civiles ni políticos. Esta situación continuó a lo largo del siglo XXI con el imperio Siglo XIX. con el imperio dominio de los criollos y mestizos, con dinero que eran los únicos ciudadanos en aquella época. Excelente, señorita, muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, la Constitución de 1830 solamente estaba a cargo de la élite, ¿no? Es decir, trabajadores, agrícolas, la población en general no participaban, ¿no? Solamente la élite con la finalidad de crear normativas, de que crear lo que son impuestos, crear lo que son mejoras económicas, pero solamente con la finalidad de que los criollos mantuvieran el poder, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué cambios fueron dándose con el pasar del tiempo y dentro de algunos acontecimientos sumamente importantes, como fue el caso de la Revolución Liberal. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Jessica María Bermeo, por favor. ¿Estamos ahí? Jessica María Bermeo, Ya, dicen, por favor. la revolución liberal. La revolución liberal de 1895, a ver, instauró un nuevo modelo de Estado moderno, democrático y laico. Se separó la Iglesia del Estado y se creó el registro civil, una autoridad estatal que reconocía los derechos de ciudadanía. En ese contexto, por primera vez, los miembros de las mayorías, incluidas como mujeres indígenas, afroecuatorianos, cholos y montubios, fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público y privado, divorciarse. Ya, Licen. Excelente, señorita, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro de la Revolución Liberal de 1895 se instalan, nuevos parámetros dentro de un Estado, ¿no? En lo moderno, democrático y laico. Es decir, que en este caso reconocía, ¿sí? En todos los parámetros a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los cholos, montubios, también daba la potestad de que ellos tuvieran derechos como ciudadanos, ¿no? El participar en las votaciones, educarse, trabajar en el sector público, privado y también la posibilidad de divorciarse, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro de la Revolución Liberal lograron, en este caso, establecer muchos parámetros en favor directamente de la población en general, ¿no? Uno de los recordados líderes, en este caso, de la Revolución Liberal fue, pues, el general Eloy Alfaro, ¿no? Que obviamente fue el personaje que dio estos cambios trascendentales en donde reconocía, pues, la participación de toda la población y obviamente con su participación trató de que la discriminación, de que la privatización para aquellas personas que obviamente no tenían recursos tuvieran la potestad de participar, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, pues él no tuvo un final feliz y tuvo que ser asesinado, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito en qué parque lo mataron, ¿se acuerdan tal vez? En el Plaza de la Libertad, centro histórico. ¿En qué parque fue? Parque El elegido. arbolito. Muy bien, excelente, ¿no? Conocido también como la Hoguera Bárbara, ¿no? Entonces, si bien es cierto, fue uno de los presidentes también que dejó cambios fundamentales en nuestra sociedad, ¿no? Con la finalidad de que todos directamente gocemos de los mismos derechos, de las mismas igualdades y el tratar de que la discriminación ya no exista, ¿no? Ahora, la siguiente diapositiva nos dice, luego de 500 años de la conquista de América. Si bien es cierto, aquí podemos evidenciar, ¿no?
que desde la llegada de los españoles, la mayoría de los indígenas dejaron atrás sus costumbres, sus tradiciones, sus dioses, e inclusive la mayoría de ellos perdieron la vida, ¿no? No solamente por el ataque de los españoles, sino más bien por las enfermedades que ellos nos trajeron al continente, ¿no? Y como ustedes saben, realmente los indígenas no estaban preparados directamente para enfrentar ese tipo de enfermedades y obviamente pues quedaron diezmados, ¿no? Poco a poco podemos establecer de que con el pasar de los años, la mayoría de los gobiernos, ¿sí? De una u otra manera, han aportado leyes en donde reconozcan lo que es un Estado plurinacional, es decir, tener diferentes pueblos, culturas, nacionalidades que logren convivir en armonía. Por ejemplo, si yo preguntara, aquí en el Ecuador, ¿cuántas o cuáles son las culturas más importantes que tenemos? Vamos a nombrar 5 nada más, tenemos un montón, a ver, vamos a nombrar. Yo digo la primera, los Áchidas, por darles un ejemplo. Vamos, 4 más. Los guaraníes. Los Guarani, indígenas. muy bien, 2. Los indios. Afrodescendientes. Los afrodescendientes, muy bien, 3. Los tabalos. Ya, muy bien. 1 más. Los Seguro, indios. muy bien. Entonces, miren, nosotros tenemos lo que es una bendición al tener lo que son nuestros pueblos culturales y ancestrales, ¿no? Recordemos que a pesar del sometimiento, a pesar de más de 500 años de maltrato que llegaron los españoles, todavía los indígenas mantienen sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿quién de ustedes nunca ha bailado una bandita de pueblo? Yo, Eso Liceo. es imposible. Siempre en las fiestas patronales. Muy bien, pero si hay el caso también. De aquí, ¿todos han bailado? Sí. Yo, Excelente, muy bien. Entonces, miren, la música, las festividades, la alimentación, los productos, la vestimenta, ¿sí? La interpretación del mundo. Bueno, tenemos grandes características que los pueblos indígenas mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Luego de un proceso sumamente difícil, tanto por los españoles, después directamente en el tiempo de la Gran Colombia, los primeros años de la República, y bueno, a pesar de eso, hasta el día de hoy sigue siendo la característica más fundamental de nuestros territorios, ¿no? Nosotros como tal tenemos que cuidar, tenemos que preservar a estas culturas, ya que día tras día, año tras año, nos enseñan pues sus características, sus formas de vida, ¿no? Y obviamente pues recordemos que nosotros venimos de un intercambio entre un español y una mujer indígena, ¿no? Por ende, directamente nosotros, podemos decirlo así, no pertenecemos en su totalidad a este territorio, sino más bien ellos que directamente han estado aquí pues hace miles de años más, ¿no? Entonces, realmente estas culturas que nosotros tenemos en nuestros territorios, siempre tenemos que cuidarlas, preservarlas y aprender y disfrutar de cada una de ellas, ¿no? Porque cada una de ellas nos dan una enseñanza para todas nuestras actividades, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, ni una. Ninguna. Todo bien. no. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, no se olvidarán, por favor, de enviar la actividad, ¿sí? De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Gracias, Alicia. Hasta Gracias, luego. Alicia. Licenciado.